Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la iglesia San Eduardo. Se ponen todos de pie y nos acompañan a cantar. Gracias. Señor, juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Buenas tardes a todos. Este fin de semana muy especial en nuestro país aquí, y es especial también porque otra vez la misa de español es 2:30, hace 3 meses más o menos. Es increíble, hard to believe, I don't know how to say that. Tenemos 2 edificios y muy espacio libre adentro de la iglesia, gracias a Dios. 850 más o menos. A prepararnos a recibir el Evangelio y la Eucaristía. Reconozcamos nuestros pecados en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, hechos de manos, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. En su regalo de Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ustedes hermanos, en para mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo deslumbrado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes
rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate, soberana, hija de Sión. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Al salmo responsorial contestamos todos: Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es clemente y misericordioso, lento en la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con sus criaturas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Que todas las criaturas den gracias al Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reino, que hablen de tus enseñanzas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. De pie, por favor. Aleluya.
obrando prodigios, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre has puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y lo les daré alivio. Tomen mi jugo y sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi jugo es suave y mi carga ligera. La palabra del Señor. Was looking for something I left here. Estaba buscando lo que dejé aquí. This gospel is often read when somebody is very ill, Este evangelio se lee cuando alguien está muy enfermo and it helps to understand what Jesus is talking about. y nos ayuda a entender de lo que nos habla Jesús. In Jesus' time, a team of oxen would have been something everybody had seen. En los tiempos de Jesús, una yunta de bueyes sería algo que cualquiera pudiera haber visto. They wouldn't use one oxen, but two. Ellos no usaban un buey, sino dos. That kept the plow straight when they were farming. Y mantenía los surcos derechos mientras ellos sembraban. You remember Jesus said, if you put your hand to the plow and turn back and look backwards, you're not fit for God's kingdom. Y Jesús dice que si ponemos la mano en el sembrado y miramos hacia atrás, no vamos a ser parte del reino de Dios. Because if you don't look straight, you're going to be crooked when you got your eyes somewhere else. Porque si no la mantienes derecha y mirando hacia enfrente y mirando hacia atrás, va a ir chueca. So Jesus is saying, keep your eyes on heaven, keep our eyes on the goal of our life. Y Jesús nos dice que mantengamos nuestra mirada en el cielo, mantener nuestra mirada hacia enfrente. I've got this wonderful carved team of oxen down here. I don't know if you can see it. Y ahí tengo un carrito con bueyes, si lo pueden ver. That shows up every time when this reading comes up. Y sale cuando leemos esta lectura. Posible arribarlo con seguridad. Isn't that nice? It's exactamente. And see, it wouldn't be pulling a cart, though. You have a plow on the other end. No jalaría un carro, sino los surcos. It's a kind of a tractor with 8 legs, huh? Un tractor con 8 piernas. And this tractor provides fertilizer too. Y este tractor también provee el fertilizante. Sorry, por mi culpa. Well, estoy foitélomo con mucho de eso. Anyway, Había mucho de eso ahí. muchas vacas. So this is an example of the yoke that Jesus is talking about. Ese es un ejemplo del yugo del que habla Jesús. Now, what's easy about this? This doesn't sound very easy or light to me. ¿Y qué es lo fácil de esto? A mí no se me hace fácil. I was a monk very briefly hace 40 años.
Yo fui un monje muy brevemente hace algunos años It wasn't the right thing for me. y no era lo correcto para mí. And the day I decided to leave, this was this reading Y el here. día que yo decidí irme, esta fue la lectura. I said, no me gusta este yoke. I want to get rid of this. No me gusta este yugo, me voy a deshacer de él. And this life here there are many burdens, you know. Y en esta vida hay muchas cargas. We've all got lots of burdens. Todas tenemos cargas. These last 3 months have not been easy for anyone. Estos últimos 3 meses no ha sido fácil para nadie. And so Jesus is giving us a lesson here. Y Jesús nos da una lección aquí. Our world does not understand what life is about. El mundo no entiende de lo que se trata la vida. It never has. Nunca lo ha entendido. They rejected Jesus when he was alive. Ellos rechazaron a Jesús cuando estuvo vivo. And he created everything. Y él creó todo. They just said, let's get rid of him. We don't like what he has to say. Y ellos dijeron, vamos a deshacernos de él, no nos gusta de lo que él habla. And what does the world say to suffering? ¿Y qué es lo que le dice el mundo al sufrimiento? We're going to try to just get rid of it. It's meaningless. Vamos a tratar de deshacernos de él, no tiene sentido. What does the world say about children that aren't born yet? ¿Y qué es lo que dice el mundo de los niños que no han nacido? If it's inconvenient, just get rid of it. Si es inconveniente, deshazte de él. Or ancianos, their minds are going, something like that, or crippled O people. los ancianos que ya están mal de su mente o gente lisiada. Oh, your life is not worth living anymore. Tu vida ya no es digna de vivir. Well, none of this is Christian. Pero nada de esto es cristiano. We believe that we have rights, Creemos que tenemos derechos. and our rights in this country and everywhere come from God. Y nuestros derechos en este país y en donde sea vienen de Dios. This month, people in Hong Kong are losing their rights over in China. They're in la ciudad de Hong Kong, cerca de China, más y más faltan civil rights. En la ciudad de China están perdiendo cada vez más y más sus derechos. Because they don't have God. God is not there. Porque Dios no está ahí. And our rights don't come from a government, but Y from God. Nuestros derechos no vienen del gobierno, vienen de Dios. That means that I'm valuable no matter what society says I am. Y eso quiere decir que yo soy valioso, no importa lo que los demás digan. Estoy en extranjero en este mundo. We are citizens of heaven. Somos ciudadanos del cielo. And Jesus gives us this yoke. Y Jesús nos da este yugo. When before he went to the cross, what did Jesus say? Antes de que Jesús fuera a la cruz, ¿qué es lo que dijo? He said, Father, take this away from me. Dijo Jesús, por favor, Dios, quita esto de mí. You can do anything. Tú puedes hacerlo todo. And then how does he end that prayer? ¿Y cómo termina esa oración? But your will be done. Pero que se haga tu voluntad. So it's okay to pray to have our cross taken away. Y está bien orar para que Dios nos quite las cruces. Or to do our best to make it as easy as we can. O hacer lo mejor que podamos hacer para que sea lo más fácil posible. But there's some things we can't get away from. Pero hay algo de lo que no nos vamos a poder alejar. Loss of a job or our health or a loved one that dies. La pérdida de un ser querido, de salud o alguien que muere. And we can't get out of it. Y lo tenemos que tener. But what does Jesus say when he says, take up this yoke? Pero ¿qué es lo que dice Jesús si tomamos el yugo? We voluntarily take this side. Voluntariamente tomamos este lado. And Jesus takes this side. Y Jesús toma este otro. And we pull together. Y jalamos juntos. And this gives us great dignity. Y nos da gran dignidad. Because we're sharing something with God. Porque estamos compartiendo algo con Dios. And our life is very short. Y nuestra vida es muy corta. This is the only time in our eternal existence when we can share something with God. Suffering. El único lugar, el único tiempo en toda la existencia que vamos a poder compartir algo con Dios. Without seeing him yet. Sin verlo aún. And that's very valuable. Y eso es muy valioso. Because when we see him, if we've shared something with him, we're going to be close forever. Porque cuando lo veamos y compartimos algo con él, vamos a estar cerca de él para siempre. Among our families and loved ones and friends, sometimes we have to share their pain, don't we? Con nuestros familiares, amigos, seres queridos, a veces tenemos que compartir su dolor. What do couples say when they get married? ¿Qué es lo que dicen las parejas cuando se casan? This is what we try to do. Esto es lo que vamos a intentar hacer. I'm going to love you in the good times, but also when it's tough. Te voy a amar en los buenos tiempos, pero también cuando hay dificultades. When you're healthy, but also when you're sick.
cuando estás saludable, pero también cuando estás enfermo. If we're rich or we're poor. Si estamos ricos o pobres. My goal is to love you all my life. Y mi meta es amarte toda la vida. And priests say basically the same thing when we're ordained. Y los sacerdotes también dicen casi lo mismo cuando se ordenan. I didn't like preaching to an empty church on Easter Sunday. A mí no me gustó dar la homilía el día de resurrección, el día de Pascua. And all these confirmations one by one. It was good and bad, you know. Y todas estas confirmaciones de una a una era bueno y malo. But we don't leave. God is giving us a gift. Pero no nos vamos. Dios nos está dando un regalo. Even now, many are still unable to come back to church, as you can see. Aún ahora, cuando no todos pueden regresar a la iglesia, como pueden ver. But there's a longing for God. Pero hay un deseo de Dios. Among those of us who love Him. De aquellos que lo amamos. So He offers us this chance to share a burden with Him. Y Él nos da esta oportunidad de compartir una carga con Él. If we miss that opportunity, it may never come again. Si perdemos esa oportunidad, tal vez no vuelva jamás. I'll give you an example from my own life. Le voy a dar un ejemplo de mi propia vida. Because I mentioned it a couple of times before. Y ya lo he mencionado algunas veces antes. And my mother had a brain tumor. Mi madre tenía un tumor en la cabeza. And she didn't know it. Y ella no lo sabía. It was this big and she didn't know it. How about Era that? así de grande y no lo sabía. And she was given 3 months to live. Y le dieron 3 meses de vida. So I took some time off of work. Y yo pedí tiempo libre del trabajo. And she lived in San Diego and I lived in Los Angeles. Ella vivía en San Diego y yo vivía en Los Ángeles. So I moved in for it turned out to be over a year. Y me mudé lo que resultó ser un año. It was not easy sometimes to do this. Y algunas veces no fue fácil hacer esto. But I mention it because now many years have passed, 35 years since that happened. Lo menciono porque ya han pasado muchos años, 35 desde entonces. And nothing I have done, including the priesthood, means as much as that does. Y nada de lo que he hecho, incluyendo mi sacerdocio, ha valido tanto como eso. Because being there for somebody that loved you is what life's all about. Porque estar ahí para alguien que amas y que te amó, eso de lo que se trata la vida. We can escape, but then we've lost out. Podemos escapar, pero ya no lo perdimos. And we're offered little opportunities almost every day. Y nos ofrecen casi pocas oportunidades cada día. Some of us don't like wearing masks. Algunos no nos gusta usar las máscaras. No me gusta la máscara. Me odio mi máscara. But I wear one for others, for other people when I'm here. Y yo la uso para otras personas cuando estoy aquí. Durante comunión y antes y después de la misa, you know. So, sorry. It's an act of love, isn't it? Es un acto de amor. A real small little Es thing. pequeño, But it means something to God. pero significa algo para Dios. And, you know, so there's all kinds of ways, like we should look for these because it's very valuable. Hay muchas formas, pero hay que buscar el yugo porque es muy valioso. Es oro verdad en la reina del cielo. And, right? Gold in the kingdom of God? Sí, es I'm oro trying to en put you out of a job. Es oro en el reino de los cielos. En el cielo voy a hablar español con perfecto. But until then, you're stuck with me. So anyway, I'm grateful for this little prop today because it really Estoy is. agradecido de poder usar esto hoy. It's hard to think of this as gold, but one day we will be very Difícil happy. verlo como oro, pero algún día vamos a estar muy contentos. He'll be sitting at the table with you in heaven. Va a estar sentado en la mesa contigo en el cielo He won't have to say anything to you y no te va a tener que decir nada, because you and Jesus will have shared something, porque tú y Jesús ya habían compartido algo and that will last forever. y eso durará para siempre. En este momento invitamos a Raúl y a su padrino para su confirmación. Raúl se confirmará en el nombre de San Juan Cristófono. Se usa que se confirmen en el nombre de un santo. Voy a darle un nombre nuevo. Este santo voy a orar para él por el resto de su vida. Es muy interesante
Mi santo fue Saint Eugene. ¿Cómo se dice en español? Santo Eugenio? Saint Eugene. There's 3 of them, and I don't know which one it is, so all 3 pray for me. So anyway. It's verdad. Mi padre fue Eugene, so anyway, that's enough of that. Renuncien ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés. Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos juramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por este Hijo suyo, que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre él al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu lo fortalezca con la abundancia de sus dones, lo consagre con su unción espiritual y haga de él imagen fiel de Jesucristo. Por eso, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho renacer de nuevo a este Hijo tuyo por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolo del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre él al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta parte es diferente, es con Santa Crisma, el mismo de bautizar y un altar y ordenaciones. Oh, I need to put my thumb. Es muy difícil. Juan Cristofono, right? Oh, okay. Juan Cristofono, recibe por este señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz esté contigo. Y con tu espíritu. Okay, now you're confirmed. Gracias a Dios. De pie. Mejor. Venimos ante Dios con el corazón humilde, oremos por todos los que están en el mundo. Para que los miembros de la Iglesia se llenen del Espíritu Santo y se comprometan a servir a la creación, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Para que los que están cansados por la carga de la vida diaria encuentren apoyo y consuelo en el amor de Jesucristo, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Por las necesidades corporales y espirituales de Guillermo Arreola, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Por los que murieron recientemente, especialmente por Miguel Barocio y Angelina de León, para que gocen de la plenitud del perdón de sus pecados y vivan felices con Dios, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Por todos los que están en las líneas de enfrente en estos momentos difíciles, para que Dios los fortalezca y les dé la paz, especialmente por todos nuestros sacerdotes y voluntarios en la reapertura de nuestra Iglesia,
Oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Para que los responsables de la seguridad pública, especialmente los bomberos, la policía y el personal militar, para que regresen sanos y salvos a sus hogares, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Para que todos los reunidos en torno a esta mesa encuentren fortaleza en su fe para enfrentar cualquier dificultad y por aquellas intenciones que mantenemos en silencio en nuestros corazones, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Padre misericordioso, tu dominio se extiende hasta el fin del mundo. Por el poder de tu Espíritu, contesta las oraciones que te ofrecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos invita junto a su mesa, como hermanos venimos para la cena, como hermanos venimos para la cena. Haya paz y alegría, que hoy es su fiesta. Como hermanos venimos para la cena. Haya paz y alegría, que hoy es su fiesta. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones,
pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo nuestro Señor, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y comen todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate también de tu Hijo que, regenerados en el bautismo, hoy ha confirmado, marcándolo con el sello del Espíritu Santo, custodia en él el don de tu amor. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alejandro, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévalos a perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, les dejamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar
tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, unidad del Espíritu Santo, toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, los que caen en tentación, y líbranos de todos los males. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayúdanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino de la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejó, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De todos invitar a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo me guarda para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarda para la vida eterna. Primero vamos a orar esta oración para comunión espiritual por todos que es casi imposible asistir a la misa este tiempo. Pero está aquí atrás de la televisión. Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Puesto que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me unirás totalmente a ti. Nunca permites que me separe de ti. Amén.
oír tu voz. Te conocimos, te conocimos, te conocimos al oír tu voz. Al pensar en ti, al pensar en ti, te conocimos, te conocimos, te conocimos al pensar en ti. Te conocimos, te conocimos, te conocimos al pensar en ti. Al partir el pan, te conocimos, te conocimos, te conocimos al partir el pan.
Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Creo que tenemos anuncios, pero antes de esto es una presentación. Si pasa por favor la familia que va a presentar a su hija de 3 años, a enfrente. In here? Aquí es la niña. She's a troublemaker. Este vestido es un problemático. There's too many layers in that thing. Would you come over here? I want you to face this way so everybody can see you. There we go. There we go. Es mejor, ¿no? Yeah. Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que... ¿Cómo se llama? Alexia? Casi mismo de Alexia. Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, te presentamos a Alexia, que Dios ha dado y confiado a tu cuidado y protección. Te la consagramos con todo nuestro corazón y te la entregamos confiadamente a tu ternura y vigilancia maternal. A sus padres, ayúdale a cumplir fielmente sus obligaciones hacia Alexia y el compromiso que han contraído delante de Dios. Que sus palabras, y especialmente con su ejemplo, le enseñen a creer y practicar las verdades de la fe, el amor al prójimo y el cumplimiento de la ley de Dios que Cristo nos mostró. Intercede por Alexia ante tu Hijo que vive con el Padre y el Santo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. La misa en español será los domingos a las 12:30. Hemos abierto el vestíbulo, el auditorio y el salón social. Si quiere asistir a misa, se nos permite un máximo de 250 personas en la iglesia y en el vestíbulo. Contaremos y cuando alcancemos el número máximo, los dirigiremos a los otros edificios donde estaremos transmitiendo la misa en vivo y les llevaremos la comunión. Las cajas de comida se repartirán este lunes 6 de julio de 3 a 6 de la tarde. Gracias a todos los que nos están ayudando financieramente en este momento de necesidad. Tendremos cajas de donación en cada puerta para que puedan hacer su ofrenda a la parroquia. No se nos permite pasar las canastas de la ofrenda en la misa. Como recordatorio, la donación en línea de WeShare es una forma maravillosa y conveniente de ayudar y apoyar a nuestra parroquia. Gracias de parte del Padre Gary y de la Iglesia San Eduardo. Familias o miembros, para registrarse, cuando ingresen a la iglesia, usen las tarjetas de papel que le enviamos o cualquier papel. Esto es para ayudarnos si hubiera un accidente del virus. Visite nuestro sitio web para ver lo que está sucediendo en la iglesia. ¿Sabía que el próximo domingo es el 23 aniversario de la ordenación del Padre Gary? Tendremos una canasta para él el próximo fin de semana. Puede dejar las tarjetas en la oficina o en la canasta del vestíbulo. De un aplauso, por favor, al Padre Gary.
Por favor, recoja su propio boletín, ya que si no se nos permite repartirlos, los tendremos en las mesas al lado de cada puerta para su comunidad. Gracias, que tengan un buen día. Oh. Esa homilía número 2 aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Solamente queremos felicitarles y darles algún recordatorio que ya se ha mencionado. Como ustedes saben, pues ahorita por cuestión de la epidemia no se pueden pasar las canastas. Entonces, solamente queremos comunicarles que la iglesia de San Eduardo ya tiene suficiente para seguir cubriendo las necesidades del futuro. No más que el dinero está en sus bolsillos y en el mío. Les recordamos que al salir ahí están las cajitas de donación y de ahorita en adelante pues eso se estará haciendo en vez de pasar la canasta. Las personas sean cuando lleguemos o cuando nos vayamos a ir, no olvidemos que la iglesia tiene el dinero que necesita, pero está en nuestros bolsillos. Que tengan buen día y los felicito porque creo que sí tienen sus 5 dedos, ¿verdad? Después de tantos truenos, no los tienen todos. Gracias, que tengan buen día. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y el Espíritu Santo desciende sobre todos. La misa terminada, vayamos en él. Vayamos a Dios. Vamos a Dios. Que tengan un buen día.